Bienvenidos a Voces, un espacio de Bitácora Club en el que hablamos de libros, entrevistamos a autores y a todo tipo de persona y personaje ligado a la creación literaria y artística para reivindicar el papel revolucionario de las letras en esta época de transhumanización. Los libros salvan vidas y hoy son más necesarios que nunca, de modo que nuestro deber es recordarlo. Los libros nos ayudan también a acercarnos a un conocimiento ancestral que habita en nosotros y parecemos haber olvidado a través de una vida alejada de la naturaleza hasta que esa misma naturaleza, llegado el momento, va a recordarnos que formamos parte de ella. Esta es la experiencia en la que nos sumerge Carmen Macedo con su primera obra, La noche que sonaron las campanas, publicada con N de Novela. Se trata de una obra considerada un thriller rural, pero que se extiende más allá, a través de un eco, para hablarnos de lo imprevisible que puede llegar al ser humano y con esa imprevisibilidad lo terrorífico que puede llegar a ser. En un pueblecito de montaña asturiana de 89 habitantes, Bermiego en concreto, bajo el tejo milenario que se encuentra al lado de la iglesia, aparece el cadáver mutilado del concejal de Urbanismo y Vivienda de Trasgu, un concejo de la costa oriental de Asturias. A partir de ahí va a comenzar una investigación que es encabezada por el teniente gaditano Juan Peña, apodado el Caimán, que poco a poco va a introducirse en un camino donde las leyendas y la sabiduría popular parece querer hacer tambalear sus convicciones más férreas. ¿Responderá Juan Peña a la llamada del norte? Pues esta cuestión y otras muchas son las que vamos a abordar hoy con la autora de este thriller apasionante, Carmen Macedo, que la tenemos, como podéis ver, al otro lado de la pantalla. Bienvenida, Carmen, es un placer tenerte en Bitácora. Muchas gracias, Lorena. Para mí es un placer también estar con vosotros. Me ha gustado mucho esa introducción que has hecho. Muchísimas gracias. Espero haber estado a la altura de una historia como la tuya, que nos ha tenido en vilo durante muchas horas. ¿Cómo llega la literatura a tu vida? Esta pregunta es totalmente obligatoria para todas las personas que llegan por primera vez a este jardín literario. Claro, pues bueno, em, yo soy periodista. Entonces, claro, desde siempre, ¿no? Desde que terminé la carrera, un poquito antes, escribí, he escrito y me dedico a la comunicación y al marketing. Siempre he estado más en el plano de la comunicación institucional y corporativa que de la prensa. Entonces, siempre de alguna manera he estado generando contenido, ¿no? Y escribiendo. Pero al final la literatura es un poco como la unión de todos mis intereses. En primer lugar, porque me gusta mucho leer, ¿no? Y soy lectora de novela policíaca. Y después, yo cuando terminé la carrera hice un máster en criminología y en ciencia forense, porque me gustaba mucho todo lo que estaba relacionado con la información de tribunales, de sucesos. Y hace menos años, cuando ya, bueno, después he estado muy liada con el trabajo, tal, y cuando tuve un momento, no sé si más de respiro o dije, venga, que no lo hago, eh, hice otro máster en escritura creativa hace, mm, en el COVID, ¿no? O el año siguiente, así fue. Entonces ahí fue cuando me puse un poco más en serio a esto de la escritura de ficción y dije, bueno, voy a intentar a ver ahora que también yo, no sé, lo he visto más en un momento como de más madurez, ¿no? Porque cuando era mejor más joven no veía muy claro por dónde podía tirar, me gustaba mucho leer y pensaba que podía hacerlo, pero como que no encontraba a lo mejor cómo encauzarlo, ¿no? Y ya pues en un momento así de más madurez, pues sí que en un momento en el que ya no me daba vergüenza y tampoco me importaba si funcionaba o no, ¿vale? Como vamos a pasarlo bien con esto. Y bueno, pues así un poco es como llego a publicar esta novela. Con esa vida, como bien estás contando, ligada a las palabras, siempre, ¿qué has descubierto de ti misma a la hora de confeccionar un libro? Bueno, primero, mm, yo por lo menos he descubierto que creo que los escritores, o al menos los que no estamos tocados por una varita mágica, que los habrá, necesitamos también formarnos, que por mucho que tú estés habituado a escribir y te guste mucho leer y puedas tener aprendidas ciertas cosas. Yo he estudiado escritura creativa en la Universidad de Sevilla en concreto y, oye, he aprendido un montón. Creo que si no hubiera sido por ese máster, probablemente no hubiera podido embarcarme en el proyecto de la novela, porque una novela es un proyecto súper ambicioso. O sea, puedes decir, voy a escribir una novela y te puedes en la página 3 decir, ¿y ahora qué más cuento?
O sea, es un proyecto muy ambicioso. Y después también, la verdad es que yo no sé si la novela es buena o mala, pero yo todavía leo algunas cosas y digo, jolín, ¿esto en qué momento lo he escrito? Y sí, todavía como que, no sé si para bien o para mal, pero hay cosas que digo, ¿cómo se me ocurrió? ¿O en qué momento me salió esta frase, ¿no? Entonces creo que he aprendido que, bueno, había cosas de mí que yo ya sabía, ¿no? Evidentemente, como que soy muy constante, que me gusta mucho escribir, que me divierte y que si me pongo con algo, pues lo hago, ¿no? Pero sí que en primer lugar eso, ¿no? El que, oye, que se puede aprender, que te puede formar y me sorprenden, pues, a mí misma cosas que he escrito ahora, que todavía no sé de dónde salieron, la verdad. Esa es la magia de la literatura, dicen, el duende ese que os posee cuando estáis Total, escribiendo un libro. Dicen que la primera novela es donde más se deja de uno mismo, porque estáis menos protegidos, ¿no? Menos acostumbrados a que tenéis que proteger vuestra esencia. No sé si en este caso será así, habrá que continuar leyéndote, pero sí que hay de ti esa unión del sur con el norte, porque tú sí que has sucumbido a la llamada del norte, siendo sevillana. total, total. Mira, yo soy de Sevilla, pero en la novela hay un personaje que es de Sanlúcar de Barrameda y se va a Asturias. Entonces, eso cualquiera que me conozca a mí, sabe, vamos, que no le choca que lo haya, que lo haya escrito yo. Entonces, evidentemente hay mucho. Yo cuando yo me puse a escribir esta novela, en realidad, sobre Asturias, yo he contado todo lo que yo he conocido de primera mano de Asturias, o muchas de las cosas que he conocido, lugares, las sensaciones que aparecen ahí, las comidas que aparecen, los olores que aparecen, son experiencias personales, evidentemente, o sea, quiero decir que las he experimentado o que conociendo la zona creo que son posibles de experimentar, ¿no? Evidentemente estamos en el plano de la ficción y hay documentación y hay leyendas y me he tenido que documentar, pero sí que todo lo que se cuenta ahí, y hay momentos en los que los personajes, por ejemplo, el protagonista, ¿no? A través de cuyos ojos vemos la historia, llega a Bermiego, por ejemplo, llega a un sitio, hay una descripción, pues sí, ahí están detrás los ojos de la autora, eso es así, ¿no? Y como dice, es la primera novela, esta novela, después de yo escribirla, evidentemente, ha tenido un proceso de edición con los editores, también de revisiones con mis agentes y después de edición con los editores de N de Novela y evidentemente se ha trabajado. Pero es verdad que la escritura en sí, pues yo ahí no tenía ni agente, ni editor, ni más que algún lector cero que me ayudaba a revisar determinados aspectos, ¿no? Pero gente de mi entorno, que no escritores, ni mucho menos. Bueno, y sí que es verdad que la trabajé también durante el máster, ¿no? Entonces es verdad que en el máster sí que había un acompañamiento porque el tutor y demás. Pero eso fue como una versión pequeñita preliminar de la novela. Después la novela como tal, yo la escribí a mi criterio, la escribí como para mí, la que yo quería escribir. Y eso no lo tiene ninguna otra novela que venga después, eso seguro, ¿no? Ni como tampoco yo tenía conocimiento del mundo editorial, no tenía la idea de lo que me puede pedir un editor o lo que Ujú, me puede proponer un editor. Eso ya no va a pasar más. Está ujú. claro. Hay una pureza que envuelve todo eso, ¿verdad? Desde la inocencia del Total. desconocimiento de todo este mundo, y eso la hace muy genuina también. Desde luego, es una novela muy sinestésica, se siente. De los sonidos y las sensaciones vamos a hablar después. Es verdad que me han entrado ganas de comer a lo largo de la lectura y esto no te lo puedo perdonar, porque no estoy en Asturias, estoy en una tierra en la que se come muy bien también, pero esos platos, qué absoluta maravilla. Has hablado de tus estudios en criminología. Ahora entiendo mejor un poco la escena, la significación del cadáver y cómo está todo perfectamente documentado. Pero ¿te has basado en algún hecho real en cuanto a la significación de ese cadáver? Porque es verdaderamente retorcido, sin desvelar mucho para que lo vayan descubriendo los lectores a lo largo de la lectura. No, no me he basado, y además no me he basado en ningún hecho real y no conozco si hay algún hecho que pueda recordar al cómo aparece el cuerpo. No lo conozco, vamos. Sí que es verdad que no es que me haya basado ahí, pero no digo por la escena, sino por el hecho de que la víctima sea un político. Es verdad que ha habido algunos casos de crímenes con víctimas que han sido políticos y sobre todo los ha habido en León, en Asturias, en esta zona norte.
no está basado en ningún caso real. Sí que es verdad que yo creo, ¿no?, que evidentemente decir que a las ideas se le llega de manera virgen total es poco probable, ¿no? Porque al final tenemos almacenado todo lo que vamos conociendo y demás, pero no está basado en ningún caso real. La aparición del cuerpo, los detalles de la aparición del cuerpo no son aleatorios, ¿vale? Entonces, claro, lo que pasa es que hay que llegar al final de la historia para entender también por qué algunas cosas. Entonces, al final, el cómo aparece la víctima, la novela, aunque es verdad que la escena, bueno, es un poco truculenta, pero no es sangrienta, ¿eh? No es No, no. demasiado... pasa un poco, bueno, porque evidentemente es un crimen y tiene que aparecer un cadáver, ¿no? Pero no metemos mucho el dedo ahí en esa llaga. Pero bueno, sí que los detalles al final están condicionados un poco por la historia también y por unas cuestiones relacionadas con la historia. Bueno, es introducir al lector como participante también de la investigación desde el primer momento, ¿no? Porque dices, ostras, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo tiene las piernas así? O cómo tiene, bueno, pues eso ya se va descubriendo con la lectura. Hay un protagonista que es absolutamente maravilloso, es silencioso, inerme aparentemente, que es el tejo milenario, que se encuentra en Bermiego, que es real. Hay un tejo milenario al lado de la iglesia y sus características hablan por él. No tiene voz directa por ser un árbol, evidentemente, pero sí habla a través de sus características. Y es un árbol que a lo largo de la historia ha estado ligado con la muerte y con la vida, con el bien y con el mal, algo con lo que juegas también en la novela y con ese día y noche de Bermiego, esa contradicción entre el Bermiego de día, que es un paraíso, el Bermiego inquietante de la noche, con sus sonidos. Cuéntanos algunas de las características hasta donde puedas llegar de El Tejo, para quien no lo conozca. El tejo es, como especie, es un árbol fascinante, ¿no? Es un árbol de las especies más antiguas, ¿no?, de árboles que se conservan en Europa. Em, y como árbol uno a uno, pues cada tejo tiene una historia muy particular. Hay algunas tejedas, en Asturias hay un bosque de tejos en la Sierra del Sueve, pero es más habitual que el tejo sea un árbol que crece en solitario. Y es un árbol que puede vivir hasta 5.000 años, ¿vale? Es muy longevo. En concreto, el tejo de Bermiego, que es un tejo que está junto a una iglesia, y en Asturias hay más de 200 tejos de iglesia. Este se considera, si no el más antiguo, uno de los más antiguos, no solo de Asturias, sino además de Europa, ¿vale? Se da por bueno que tiene entre 1.000 y 2.000 años. Está sobre un antiguo castro celta y estaba allí, pues lo que está claro es que es más antiguo que la iglesia, ¿vale? Que en muchos casos el tejo es anterior a la iglesia. Entonces, el tejo de Bermiego, tienes que llegar al pueblo, andar un senderito para bajar un poquito al tejo y te sitúa en una vista espléndida de la Sierra del Aramo y del Parque Natural de Ubiñas, desde la que, si no hay muchas nubes y mucha niebla, se ven los picos más altos de Ubiñas. Creo que es una imagen que describe el interior de Asturias por sí sola. Se ve el pueblo desde allí, es impresionante. Y claro, este árbol tan importante, en Bermiego había dos árboles milenarios. Uno se cayó porque uno era el roble, se desenraizó. El tejo de Bermiego está considerado monumento natural, y tan importante es el tejo para los habitantes de Bermiego, que dicen, y así lo confirman los vecinos, que cuando los jóvenes de Bermiego, los habitantes de Bermiego, emigraban y llamaban a casa o se comunicaban como fuera con su familia para interesarse por cómo estaban, preguntaban por ellos y después preguntaban por el roble y por el teixo. O sea, fíjate cómo de importante es el teixo, que es como le llaman para los habitantes de Bermiego. El tejo es un árbol considerado sagrado por todos los pueblos desde la antigüedad, y históricamente pues está documentado que desde los celtas se utilizaba porque tiene un alcaloide, que es la taxina, que es un tóxico muy potente en casi todas sus partes. Entonces, desde los celtas se utilizaba tanto como medio de suicidio ritual, como por ejemplo para defenderse, porque con el veneno recubría las puntas de flechas, usaba la madera del tejo para construir sus armas o sus útiles. Entonces está considerado, porque es verdad que su toxicidad es muy elevada, no se puede consumir porque te puedes morir, vamos, que es una realidad. De hecho, hay casos, ¿no?, de ingesta, no se sabe si accidental o no, en Asturias. Y está considerado
por eso árbol de la muerte. Pero claro, también ha sido siempre considerado un árbol sagrado, lugar de culto, árbol símbolo de la eternidad, y sus principios activos se utilizan en medicina para tratamientos, ¿no? Entonces también a su vez es el árbol de la vida. Entonces Ujú. tiene esa contradicción tan maravillosa como es la propia especie. El tejo es esa, o representas así esa ligazón de los asturianos con la naturaleza tan íntima. En realidad, como con las corusas también, que yo no conocía y me ha parecido totalmente fantástico, esa, que puede ser un mensaje también, que puede preludiar algo. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí para no ahondar mucho, que los lectores vayan a descubrirlo en tu libro. Vamos a centrarnos en Juan Peña, que es un caimán, un investigador caimán que prefiere trabajar con mujeres. ¿Por qué él está rodeado de mujeres? Y esto es algo que parece contradictorio porque dices, bueno, un caimán me lo imagino duro, severo, y en cambio tiene una sensibilidad especial para conectar con las mujeres. Sí. Los guardias civiles suelen llamar caimán a los guardias que son mayores de 50 años, precisamente por eso, ¿no? Por la experiencia que ya tienen acumulada. Pero claro, yo primero creo que en las fuerzas de seguridad, especialmente la Guardia Civil, pues el papel de la mujer ha tardado más que en otros ámbitos, ¿no? En tener la mujer, y no sé si todavía se puede decir que lo tiene o no, pero sí que desde luego ha sido más tardío en que la mujer ocupe unas posiciones, ¿no? de igualdad. Entonces me parecía importante que hablando de guardias hubiera ahí ese pequeño tironcillo de orejas, ¿no? Y también me parecía importante porque a veces se puede tener de las instituciones una imagen que a lo mejor, si conociéramos a las personas una a una, Ujú. pues no sería la que tendríamos, ¿no? Entonces Juan Peña, pues es un señor de 50 y algo que tiene a su mujer, a su esposa, tiene 2 hijas, y creo que es también, a veces ocurre que vemos comportamientos de algunos hombres que decimos, ¿cómo es posible? Si tienen hermanas, tienen madre, tienen hijas que se comporten así, ¿no? Entonces creo que también es una manera de decir, oye, mm, hay que, no sé, como bien dices, condicionado por las mujeres y se fía más de las mujeres, las pone en valor, las respeta. Y bueno, es simplemente, la novela no te digo que sea feminista, pero creo que Juan Peña en parte sí que lo es, ¿vale? Ujú. Entonces, se puede ser guardia y ser feminista también, o por lo Totalmente. menos... y bueno, pues sí, es un personaje que es bastante sensible, que yo creo que trabaja algo o nos da algunas lecciones de algo de lo cual estamos muy carentes en la sociedad actual, ¿no? Que es la empatía, ¿no? Creo que es un personaje bastante empático. Mm. A pesar del Y mismo, bueno, muchas veces. sí, a pesar de él mismo, porque él tiene esas contradicciones, incluso con el tema del feminismo, es como que a veces él tiene como determinados detalles que él mismo se autocensura, ¿no? O se da cuenta de que no está en lo correcto. Entonces, bueno, pues sí, yo que son algunos aspectos que quería que a través de... Para eso sirven los personajes, ¿no? Al final, para que su comportamiento nos haga... No tanto que nos diga algo, sino como que nos haga Ujú. reflexionar, ¿no? Y ver qué postura tomamos nosotros ante determinadas situaciones. Otra de las mujeres que lo rodean es su madre y él mismo piensa en lo ingrato que es con una mujer que se ha dedicado al cuidado de los demás, ¿no? Una representación de todas estas mujeres también, imagino que has querido hacer, empezando quizá por las que tienes cerca tú, que han dedicado su vida, han renunciado a su vida individual por el cuidado de la familia y de los miembros de esta familia. Sí, sí, porque, bueno, es que es una realidad que por mucho que ahora queramos que las mujeres sean a la vez maravillosas madres, maravillosas trabajadoras y que no puedan tener un renuncio en nada, pero es que la realidad para los que tenemos mi edad, porque conocemos, lamentablemente no ha sido esa para la mayoría de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también, por si no sé, por si a lo mejor se nos olvida que eso no hace tanto que pasaba y que sigue pasando probablemente. Totalmente. Hay algo que me ha gustado mucho en tu novela y es la impronta que las personas
hacen en los lugares o dejan en los lugares, como en la playa que hay cerca de donde habitaba el hermano de Juan Peña, Cudillero, el Tejo, del que ya hemos hablado, donde aparece el cadáver. Cuando se produce un suceso impactante en un lugar, parece dejar una música, un eco que resuena y parece que todos los elementos de la naturaleza se confabulan para recordar, para hacer sentir. Al final volvemos al sentir, ¿no? A que debemos estar quizá más alerta o más conectados con el mundo que nos rodea. Y esto es algo que lo tienes como una banda sonora y que va apareciendo a lo largo de la lectura y me ha parecido muy, muy interesante esa ligazón, francamente, con la naturaleza. Sí, sí, la verdad es que al final los lugares en los que nos ocurren cosas, para bien o para mal, ahí hay señales, ¿no? Y hay aspectos que nos condicionan que solamente para uno mismo, para el que lo está experimentando, tiene ese significado y probablemente pasarán desapercibidos para muchos otros. Pero creo que es algo que nos pasa a todos y que todos tendremos experiencias así en determinados lugares. Entonces, aunque podrá haber un lector que no, a lo mejor no conecta con una historia en una playa, pero sí que le puede recordar a una experiencia que él tenga en otro sitio, ¿no? Hay esa playa, ¿no? Es el punto del norte, que para la madre de Juan Peña es el norte, es eso, y todo lo demás da igual, porque para ella es ese punto, ¿no? Exacto. Y creo que eso pues nos puede ocurrir a todos con otros lugares o por otras cosas que nos hayan ocurrido, ya sean buenas o malas, ¿no? Escribes, introduces tu capítulo Saberes con: hay lugares que tienen el poder de parar el tiempo y hasta de congelar la vida. Uno cree saber que esos lugares existen, cree poder imaginarlos por lo que torpemente ha leído o le han contado en los documentales, pero no sabe en realidad cuán extrema puede ser la naturaleza y de primaria la existencia, a pocos kilómetros incluso del mundo conocido, hasta que no va a parar a uno de ellos, por la razón que sea. Y entonces descubre un orden natural que, siendo tan primigenio, le resulta tan nuevo y tan distinto al que le es frecuente, que necesariamente se plantea que se puede vivir de otra manera. Al final, esta también es la esencia de la novela. Es posible vivir de otra manera. Ahí, este es el corazón de Carmen. A ver, es que es verdad, es que si, sobre todo para los que vivimos en ciudad, hombre, yo vivo en Sevilla, que no es Madrid, no es Barcelona, que es una ciudad tranquila y en la que se vive a un ritmo que quizá no tiene nada que ver con el de Madrid, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una ciudad. Y es que para los que vivimos en una ciudad, trabajamos en una oficina, nos metemos todos los días en un coche, en un atasco, y tú llegas a ver Miego y ves que en la casa de al lado lo que hay son gallinas en la ventana asomadas y que las familias que viven allí viven de la ganadería, que te tienes que mover, ahora hay más cobertura. Las primeras veces que yo fui era muy complicado, ahora sí que hay más cobertura móvil. Pero bueno, que no tiene, probablemente esta conversación que estamos teniendo aquí por videoconferencia, a lo mejor sería más complicado tenerla allí. Y tú dices, oye, es que igual no hace falta ir tan rápido, pero verá, que esto es, creo que incluso desde la pandemia es algo Mm, que se ha planteado, que se han planteado muchas personas, ¿no? Que no estoy descubriendo yo. Pero es que esas cosas, es que hay que verlo. O sea, que los documentales están bien y ves el programa de la tele que te dices, fulano se ha ido a teletrabajar a tal y vives y tú, ah, mira qué bien. Pero es que hasta que tú no llegas y tú lo experimentas de verdad, y bueno, que son opciones. Que además, bueno, también es que esos pueblos no se pueden perder, se están deshabitando un montón de pueblos de todos los lugares de España, en el norte mucho, y es una pena porque es que es parte de la historia, ¿no? Con los pueblos vacíos después se pierden tradiciones, se pierden historias. Entonces, bueno, sí, es que es una vida completamente diferente, pero muy real, que no es un parque de atracciones ni un parque temático, es que es así, la vida en estos lugares y los tenemos a la palma de la mano, al alcance de la mano. absolutamente. Tenemos que dejarlo ya casi aquí. No hemos hablado de la capellana, de cómo se integra el grupo del sur con el grupo del norte de investigación también, que es muy interesante. No hemos hablado tampoco de esa relación mágica que parecen tener y respetuosa los pescadores con el mar, que luego va a tener un momento muy poético, de justicia poética al final del libro. No podemos decir absolutamente nada más. Pero la cuestión no es destripar una novela, sino invitar a los lectores que se acerquen a la noche en que sonaron las campanas, que lo tenéis aquí, los que estáis viendo el vídeo, y si no,
Os lo dejaré en la web, en bitácora.club, para que podáis acceder a él, al enlace. Muchísimas gracias por haber participado en este pequeño jardín. En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, de modo que gracias por hacernos más libres por el conocimiento que encierran estas páginas y espero las páginas que vendrán en el futuro. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias a ti, Lorena. Un saludo, un abrazo. Gracias.